Como todos los lunes a las 7 de la noche, hora Costa Rica, trabajamos un tema de gestión emocional y hoy es el turno de la figura de la madre. Ya vimos el tema del padre y la madre es muy importante porque una madre puede potenciarte a crecer, te puede dar todo lo que necesitas, pero también puede crearte conflictos en la parte emocional. Y quizás esto suena un poco rudo, pero la psicología analítica lo llama la gran madre. Y la madre es la que nutre, la que sostiene, pero también el vínculo tan poderoso que tienes con ella, que es quien te dio la vida, si no logras desvincularte en la adultez, te crea muchos conflictos que hoy vamos a ver. Vamos a darle un poco de luz a este tema desde la conciencia de unidad. Recuerda que la conciencia de unidad integra la dualidad, el polo positivo y el polo negativo, para irnos por el camino del medio, por esa sabiduría que te da el integrar tu luz con tu oscuridad. Así que vamos a ver los dos polos de la relación madre-hijos. Va a ser esa parte de conflictiva, o podríamos decir el polo negativo, para después darle un poco de luz, ponernos en los zapatos de mamá y ver cómo integramos esos dos aspectos en nosotros. También cómo podemos ser, o las madres, cómo pueden ser mejores madres hoy en día, y dar un poco de luz en esos conflictos que pueden estar teniendo con sus hijos y en su vida actual, ¿vale? Y quiero comenzar leyendo textualmente algo que dice el libro ¿Por qué importa el amor? Y dice, para un bebé, la experiencia más dolorosa de todas parece ser no poder llamar la atención de la mamá. Esto parece ser aún más insoportable que el maltrato. Por esta razón, nos pasamos la vida quizás intentando llenar ese vacío, haciéndonos cargos de mamá, escuchando sus diálogos, ¿verdad? Y atendiéndola en todos los aspectos, para poder recuperar ese afecto que consideramos que no hemos recibido de ella. Y es difícil dejar ese vínculo, dejar de buscar esa aprobación o dejar de buscar ese amor. Y para un gran porcentaje, quizás no logran desvincularse de mamá, y ese vínculo que mantienen hoy en día, por ejemplo, escuchamos dichos que dicen, madre solo hay una, o a la madre todo, o hay que darle todo porque son las reinas, ¿verdad? Y está bien. Pero ¿qué pasa cuando desde el inconsciente no has podido desvincularte de mamá? Ahí es que surgen los problemas con esta figura materna, porque hay como una especie de idolatría, de venerarla, de no llevarle la contraria, de ni siquiera poder como quizás no juzgarla, pero sí ser un poco más nosotros mismos desde nuestro criterio propio y decirle lo que hay en nuestro corazón. Y el no poder hacer eso, pues también te pone en una posición donde no puedes ser tú mismo. Y esto te impide poder encontrarte, escucharte, hacer tu vida de forma independiente, desvincularte de esa figura. Y esto es totalmente normal porque si vemos desde los zapatos de mamá, hay muchas que son viudas, madres solteras, que han sido madres que se han quedado prácticamente sola y que por quedarse sola, no tener ese respaldo del polo pues masculino de la pareja, el vínculo con el hijo pasa a ser mucho más fuerte todavía, porque el hijo o los hijos se convierten en el centro de su universo. Y como se convierten en el centro de su universo, precisamente para el inconsciente siempre va a buscar la forma de no perder ese vínculo. Y tomemos en cuenta que quizás ellas vienen repitiendo una programación que no lo hacen de forma consciente, sino que también, como no recibieron amor de sus madres, pues lo que están haciendo es dar lo que recibieron, que es como, me vinculo a ti, hijo o hija, y eres el centro de mi universo, y pues no quiero inconscientemente que te vayas de mi lado, pues porque es la forma en que yo siento afecto, ¿vale? Es algo que yo no recibí de mi propia madre, y por lo tanto, tú eres mi oportunidad para tener un poco, llenar un poco ese vacío. Y aquí lo más importante es tomar conciencia, tú que eres hijo o hija, si estás en esa posición, de que si logras desvincularte de mamá y hacer tu vida, al hacerlo le estás dando el ejemplo a ella de que también puede hacer su vida. Y aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer mi vida y desvincularme de mamá si siento que la estoy abandonando? O siento miedo de dejarla.
porque a veces el vínculo es tan fuerte que está esa sensación. Y ¿sabes qué? Todo cambia cuando atraviesas ese miedo. Recuerda que el miedo es una energía que lo que te está diciendo es, tienes miedo porque tus ancestros no han pasado por ahí. Tú quieres recorrer un camino que nadie ha recorrido. Por lo tanto, como no hay datos de qué es lo que puede pasar por ahí, mejor no intentarlo. Eso es lo que te está diciendo el miedo. Pero si tú eres valiente y atraviesas el miedo, pues te das cuenta de que hay un tesoro detrás de esos miedos. Y con todo y miedo te lanzas y lo recorres y al final te das cuenta de que todo cambia para mejor, porque es un regalo que te haces a ti mismo, pero también se lo estás haciendo al clan, o sea, a los que vienen sobre ti, ¿vale? Todo esto está quedando por epigenética, en la expresión genética también. Es un regalo que le haces a todo tu árbol genealógico. Ahora vamos a ver cuáles son esas consecuencias de la ausencia materna. Porque la ausencia materna genera conflicto desde trastornos alimenticios, podemos empezar por ahí, porque recuerda que la madre simbólicamente está vinculada al alimento y allí vemos desde la bioneuroemoción, desde la conciencia de unidad, por ejemplo, problemas de anorexia o bulimia, porque mamá es quien está nutriéndote, quien te dio la vida, es simbólicamente el alimento. Entonces, cuando hay un conflicto emocional, el cuerpo responde o rechazando el alimento o atiborrándose de alimento, que podríamos decir que es como llenar ese vacío de la falta de afecto de mamá. Y ahí vemos esos trastornos alimenticios en las consultas de bioneuroemoción vinculados a la ausencia materna. También vemos trastornos del sistema nervioso y también puede ser una conducta compensatoria, sería como hacer todo lo posible a no parecerme a mamá. Pero el no parecerte a una de tus figuras de infancia que te criaron o que te dieron toda la programación inconsciente que tienes, también es una forma de rechazo. Y recordemos que cuando rechazamos algo, el hecho de rechazar algo, ya estamos mandando todo eso a la sombra, es decir, a nuestro lado oscuro, al inconsciente, a la parte que no queremos ver, que rechazamos, que buscamos la manera de no expresar en nosotros porque no nos los permitimos. Todo eso es nuestra sombra. ¿Y qué sucede con la sombra? Que llega un momento en que esa sombra te impide evolucionar y hay que buscar la manera de integrarla. Entonces, en vez de rechazar esos aspectos, sería bueno preguntarse, ¿qué tal si yo me permito ser un poquito como eso que estoy rechazando? A ver qué sucede. Y ahí justo es cuando sucede la magia. Y otro es que esperas que mamá esté bien, que esté absolutamente bien en todos los sentidos para tú poder hacer tu vida. Y en realidad, si lo vemos, sería al revés. Más bien es hacer tu vida para que con tu ejemplo, pues mamá pueda hacer la suya. Todos estos puntos que hemos visto hasta ahora, si lo analizas bien, lo que estamos viendo aquí es que actuamos o tenemos nuestros comportamientos esperando que el otro cambie. Y desde allí no vamos a ningún lado, porque el cambio lo tenemos que hacer nosotros primero. Y tú me dirás, bueno, pero hay demasiada queja o demasiado queja con respecto a la mamá, con respecto a la figura materna. Y es que es importante comprender a la figura materna porque como es quien te dio la vida, todo el descontento que tienes hoy en tu vida, cualquier aspecto que tú sientas que estás incómodo actualmente en tu vida, que no te sientes bien, tiene que ver con mamá, porque viene a ser un reflejo, un fractal de esa relación que tienes con ella, de ese vínculo. Hay muchos que para todo necesitan a mamá y como responde mamá a la atención de ellos, es decir, mamá esto, mamá aquello y la mamá ahí, siempre ahí. Ese responder literalmente está cortándole las alas a los hijos porque no deja que se desarrollen, que vuelen por sí mismos, ¿vale? Esto es muy importante porque si hoy en día sucede algo en el colegio y en vez de permitir que sean ellos los que resuelvan sus problemas, vas tú como mamá a donde el profesor a hablar por tu hijo, pues ahí ya le estás diciendo al pequeño
que todavía no está apto para salir al mundo. Y ese pequeño detalle queda en el inconsciente para que cuando sean adultos se vean complejos, como por ejemplo el del perfeccionista, que siempre tiene que estar preparándose, siempre tiene que estar buscando la manera de estar listo, porque nunca es suficiente. Siempre está buscando la aprobación del exterior, precisamente por la programación que tuvo en ese momento con ese simple detalle de ir a defenderlo con el profesor en vez de dejar o darle la oportunidad de que ellos resuelvan sus conflictos por ellos mismos, ¿vale? Y aquí es muy importante, ahora que estamos en TikTok, recordar que el desafío es que quien más participe o quien más envíe regalos o se haga fan, se está como intercambio, ¿verdad? Porque nada es gratis, recuerda. No puedes inhalar no puedes inhalar sin exhalar. La respiración es un intercambio de dar y recibir. Todo es dar y recibir. Y el que se haga fan o cumpla con los retos del live tiene una sesión de bioneuroemoción como intercambio, ¿vale? ¿Cuándo cambia nuestra relación con ese vínculo materno? ¿Cuándo podemos darle la vuelta a eso? Vamos ahora a ponernos en los zapatos de mamá. Recordemos que la maternidad empieza incluso meses antes de que el bebé nazca. Cuando ya se está planeando tener un bebé, o incluso si no se ha planeado y sales embarazada o X o Y, ya hay allí sueños, hay pensamientos, hay un diseño de vida. Todo eso ya está programando al bebé. Ya está programando y construyendo la biología del bebé y la psique del bebé. Hay madres, por ejemplo, que quieren tener un hijo con el deseo de darles todo lo que ellas no pudieron tener. Hay otras madres, por ejemplo, que quieren tener un hijo para vivir a través de su hijo la vida que no pudieron tener. También hay madres que quieren tener un hijo para amarrar al hombre que tienen al lado. Y hay otras madres que quieren tener un hijo pues para corregir un error que cometieron. Hay de todo, ¿vale? Esto va por barrios. Y en el caso de las hijas o de las niñas sucede algo muy interesante. Porque yo siempre digo, recuerda que estuviste en el vientre de tu abuela, literal. Porque tu abuela, cuando salió embarazada de tu mamá, dentro del feto de tu mamá, ya tu abuela tenía en su cuerpo energético, ya te estaba programando a ti, que eres su nieta, porque ya tenía los ovocitos tuyos también, el de tu mamá y el tuyo. Y esto es importante saberlo, porque la abuela materna es una programación muy importante en la nieta, porque el ovocito ya estaba dentro de ese embarazo. Y es clave entender esto, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Recordaba hoy que Nisa Carey, en el tiempo de la hambruna holandesa, para que veas lo importante que es conocer la historia para no repetirla y comprender también que siempre decimos desde la bioneuroemoción y desde la conciencia de unidad que la biología responde al inconsciente y a toda la información que está allí como programación. Y Nisa Carey demostró a través de las investigaciones que se hicieron en la hambruna holandesa por ahí del 1945, hubo una hambruna y se estudiaron a los hijos de las embarazadas en ese momento. Y resultó que las embarazadas que estaban en el primer trimestre, en ese momento de la hambruna, pues los pequeños nacían normales, pero cuando estaban creciendo, engordaban, tenían obesidad. ¿Por qué? Porque en el momento de la hambruna, biológicamente, el cuerpo lo que decía es, hay escasez, hay un mundo peligroso allá afuera. Esa fue la programación fetal que tuvieron esos bebés en esos momentos. Entonces la biología responde a eso. ¿Y cómo responde? Literalmente, pues ahorrando energía. ¿Qué pasa cuando esos niños, cuando ya pasó la hambruna, que estaban en lugares donde ya podían comer normal? Pues comían y apenas lo que comían los engordaba, porque el ahorro energético se convirtió en obesidad. Todo esto queda en el inconsciente. Son personas que están como en alerta constante, que quizás tienen mucho conflicto con el sentirse sostenido, con la parte económica, incluso con el merecimiento, precisamente por haber estado como feto durante una hambruna. Todo esto programó a la biología, ¿vale?
Entonces, para que veas lo importante que es conocer la historia, conocer tu historia, cómo estaba mamá cuando estabas en la pancita, en tu embarazo, cómo era la relación de mamá con papá en ese momento, cómo era la relación de los abuelos, porque todo eso tiene que ver contigo, ¿vale? ¿Cuáles son esas actitudes tóxicas de mamá, por ejemplo? Explicarle a los hijos o agarrarlos como confidentes y decirles cosas demasiado personales. Eso es una actitud tóxica. Otra actitud, hablamos de tóxico como decir algo que en el inconsciente programas a tus hijos de una manera que después les repercute cuando son adultos, que no aceptan que los hijos, por ejemplo, o no les respetan la privacidad, que quieren estar metidas en todo lo que tiene que ver con sus hijos, o ese papel dictatorial también, incluso hasta un poco tiránico también, o la incapacidad de disfrutar de las cosas en forma general, siempre están como tristes porque también hay casos de que mamá nunca es feliz, ¿vale? Nunca es feliz, y cuando le preguntas, ¿cómo está tu mamá? Ahí llevándola. Todo esto son programaciones. Madres que pueden ser incluso frías, madres distantes, que consideran que se sacrifican por los hijos. Todo esto son programaciones que podríamos decir que en la psique de esos adultos queda grabado, y cuando son adultos, pues la función en la adultez es más o menos distorsionada, ¿vale? Les cuesta bastante la comunicación, la expresión, el contacto con el otro, el conectar con el otro, sobre todo en las relaciones de pareja. ¿Y cómo podemos integrar toda esta información? ¿Cómo podemos darle la vuelta a la tortilla? Ya vimos la parte que es como la sombra, que viene a ser como ese lado oscuro, que podríamos decir que es el polo negativo. ¿Cuál es el polo positivo? Para, uniendo los dos, sacarle la sabiduría a esto y sacarle pues lo que me voy a llevar yo, que puede integrar en mí y que puede hacer un cambio positivo en mi vida. Lo primero es preguntarte. Las preguntas son la clave. Por ejemplo, quizás es que no te tienen en cuenta cuando lo necesitas. Sientes que, por ejemplo, una madre que es fría, que es distante, que te ignora, que sientes que te ignora, quizás no te tiene en cuenta porque el inconsciente lo que te está diciendo es date tu lugar, tu valor propio, y sobre todo en las relaciones. Cuando conectes con alguien, cuando estés en una relación con alguien, date tu lugar, priorízate. Y si tu madre siempre se queja por todo, date el permiso de pedir ayuda, de permitir que te sostengan. Porque si yo, vamos a ir practicando el espejo, si yo veo al frente a alguien que siempre se está quejando por todo, y yo volteo y me veo a mí y digo, ¿dónde está la proyección aquí? Es precisamente porque yo no me estoy dando el permiso de pedir ayuda. Entonces lo que hago es que me quejo por todo. Si yo me doy el permiso de pedir ayuda y me doy el permiso de permitir que alguien me sostenga, le doy la vuelta a la proyección, integro ese aspecto en mí y me hago un ser más completo. Por ejemplo, en el caso de las madres que son muy violentas, que quizás maltrataban también a los pequeños, y esa programación te dice, seguro te cuesta ser un poco asertivo o hablar incluso. Eres de los que te quedas callado, eres de los que prefieres como evitar el conflicto, no hacer daño, buscar siempre acuerdos, conciliación, pero evadir por todos los medios el conflicto. ¿Cuál es la vuelta? Precisamente darte la oportunidad de crear conflicto, pero de la buena manera, es decir, darte la oportunidad de expresarte, darte la oportunidad de que tu palabra sea válida, de no imponerte, pero sí que te escuchen, de ejercer un poquito más de agresividad, pero la agresividad positiva. Eso es, porque si la violencia que viviste en tu programación de infancia te anuló en ese sentido, no te permite ser agresivo, un poco violento, porque fue lo que viviste y obviamente no quieres ser así, cuando eres adulto, la sombra o el lado oscuro lo que te está diciendo es date la oportunidad de ser un poquito así para que seas un ser más completo y te des cuenta o te pongas en los zapatos del otro y te des cuenta de que eso te va a abrir un tesoro,
te va a mostrar una parte de ti que no conocías, que estabas rechazando hasta ahorita. Otra puede ser que tu mamá no te daba intimidad, no te daba tu espacio y seguro hoy por resolución eres muy distante con tus hijos o quizás tienes miedo a acercarte o permites que se sienten, o sea, no hayas cómo hacer para que se sientan apoyados por ti porque no quieres ser como muy intrusiva, ¿vale? Precisamente, tienes que ser un poquito más permisiva para que le puedas dar la vuelta a la tortilla. Y todo lo que hemos visto no deja de reflejar una carencia pues interna, ¿no? Que viene de una falta de amor propio y de encontrarse a uno misma como mujer, como madre, e incluso desde el divino femenino también. Y ahora que me meto con el divino femenino, porque si te pones a ver, vamos ahora a centrar la energía y la información desde la parte de madre, pero vamos a verlo como un fractal para ver la parte energética, porque esta carencia de amor propio, esta carencia que viene de la mujer, todavía hace proyecciones en el exterior, donde hay países todavía donde la mujer no tiene ni voz ni votos, donde hay países donde usan velos para cubrirse el cabello porque son llamadas impuras. Todavía vemos países donde hay lugares donde esperan literalmente que la niña le llegue la menstruación y ni siquiera ha llegado a la adolescencia cuando ya está vendida. Y existen relaciones de pareja donde literalmente la mujer está bajo dependencia del marido y tiene que prácticamente pedirle permiso hasta para hacer un curso. Y todo esto viene por una carencia afectiva, pero de amor propio. Esas son proyecciones del inconsciente colectivo. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que hay un poder aquí que se ha olvidado y que ese poder viene del divino femenino? Y que si vemos desde el origen, desde el principio de los tiempos, comprendemos que todo es un fractal. ¿A qué me refiero con esto? Vámonos al origen, que es el Big Bang. Al principio solo había oscuridad. Era como especie de una oscuridad, una nada, y surgió una onda que crea la luz. Esa oscuridad, esa nada viene a ser como un útero creador. Y desde allí surge la luz que crea la materia y crea todo lo demás, ¿vale? Entonces quiere decir que el principio es femenino. Y si lo vemos como un fractal, recuerda que eres una mente conectada a la gran mente y que si tú piensas que eres víctima de algo, pues vas a proyectar un victimario. Y si salimos de ese patrón y nos damos la oportunidad de comprender el divino femenino, te das cuenta de que aquí hay un poder que hay que recuperar, que es la madre cósmica o lo que conocemos como la matriz divina o la matrix, como lo quieras llamar, del cual todo está conectado, que viene a ser como una red que lo conecta todo. Y cuando tú estás gestando vida, que estás embarazada, y reconectas con esa información del divino femenino, te das cuenta de que puedes limpiar todas las impurezas del clan, absolutamente todas. Y que es limpiar tu historia, es como crear algo nuevo, pero para eso tienes que saber qué es lo que estás haciendo y tienes que estar en conexión con el divino femenino. Otro fractal que podemos ver es en el proceso de fecundación. Cuando los espermatozoides van a inseminar el útero, no es el espermatozoide más rápido el que llega, sino es el que elige el útero. Perdón, el que elige la mujer, pero eso viene a ser por resonancia. Al final es el femenino quien elige. Y el femenino es quien atrae, quien sostiene, pero lo más importante es quien da forma a la energía. Quien da la forma. Y la forma la das a través de los pensamientos. Tienes ese poder. La energía, la mujer no es pasiva, es quien elige, quien filtra, quien atrae, quien sostiene, quien da forma. El poder de la vida literalmente comienza en ti. Ese es el principio femenino. El que selecciona, el que ordena y da inicio a la creación. Y está en absolutamente todo. El hombre aporta la chispa,
La mujer, que es ese útero, ese santuario, es la que da forma a la energía, la que sostiene, y allí comienza todo. Es el inicio, ¿vale? Es el principio, es el divino femenino. Y cuando tú recuperas ese poder y reconectas con esa información, todo cambia, porque todos son fractales, todo. Y primero está el origen de todo, de donde se genera absolutamente todo. Y te digo todo esto porque aquí hay una pregunta muy importante. ¿Quién es la que gesta? ¿Quién es la que da vida? ¿Quién es la que literalmente trae humanos aquí? Es la mujer. ¿Quién es la que tiene la oportunidad de crear algo nuevo, a través de los pensamientos y de reconectarte con ese poder del divino femenino, de cambiar absolutamente todo? La mujer. Porque ¿quién crea a los hombres? ¿Quién crea a los niños? ¿Quién los cría? ¿Quién los trae al mundo? ¿Quién es la que tiene ese poder de dar vida? Pero para esto es muy importante recordar que tu poder radica en el amor. Y para eso tienes que convertirte en amor. Y para convertirte en amor, lo primero que hay que hacer es trabajar profundamente en ti, en tus memorias, en tus programas, en tus creencias, en tu historia, sobre todo en tu historia. Y a partir de allí, cambiar absolutamente todo. Quería dejar este mensaje hoy porque esta charla complementa la figura del padre que ya vimos anteriormente y que está colgado en YouTube.